Bienvenidos a Saber Programas Imagen, soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos crear este horario en Photoshop. Podréis seguir mis instrucciones o seguir el tutorial como una referencia para personalizar vuestro propio horario. Lo primero que vamos a hacer es crear el documento. En mi caso, este horario lo voy a imprimir, por lo que voy a seleccionar un formato para imprimir en tamaño A4 y además seleccionaré la orientación horizontal. Como además va a ser para imprimir, voy a seleccionar el modo de color CMYK, que será perfecto para imprimir. Además, ya que estamos aquí, vamos a darle un nombre a nuestro documento. Una vez abierto el documento, lo primero que vamos a crear es la cuadrícula de fondo. Para ello vamos a utilizar la herramienta de línea, que encontramos agrupada junto a las demás herramientas de forma. Al seleccionarla, en el panel de opciones nos aparecen las opciones de esta herramienta. En color de relleno tendremos que darle el color que queramos utilizar para las líneas. En mi caso voy a utilizar el color azul de CMYK. Además, en color de trazo se lo vamos a quitar y vamos a ponerle un grosor de 2 píxeles. Una vez lo tengamos, tendremos que hacer clic y arrastrar para crear una línea. Para crearla totalmente vertical, mantendremos pulsada la tecla Shift para que nos mantenga la orientación vertical. No pasará nada si creamos una línea más grande que el tamaño de nuestro lienzo. Ya habremos creado nuestra primera línea. Ahora lo que haremos será duplicar esta capa. Para ello, en el menú de capas vemos nuestra línea y vamos a pulsar Control J muchas veces hasta crear, por ejemplo, 30 copias. Con esta última copia seleccionada, vamos a utilizar la herramienta de mover y vamos a desmarcar selección automática para que sea más fácil mover esta línea. Y vamos a arrastrarla hasta el final del documento. Voy a plegar este panel un momento, como por aquí más o menos. Y ahora vamos a ir hasta abajo del todo en el panel de capas y a seleccionar la primera capa. Y vamos a moverla un poquito más hacia la izquierda. Ahora lo que haremos será seleccionar todas las capas, por lo que seleccionamos esta última capa y vamos hasta arriba del todo y manteniendo Shift apretado hacemos clic en la última capa. De tal forma que en el panel de opciones nos aparecerán en la parte superior las opciones de alineación. Si desplegamos podremos ver todas las opciones que nos ofrece y podremos distribuir verticalmente estas copias. Ahora lo que haremos con estas capas seleccionadas es pulsar Control E para combinarlas en una única capa. Vamos a crear una copia pulsando Control J para convertirlas en líneas horizontales. Para ello, con la capa seleccionada pulsamos Control T y la rotaremos 90 grados. Para poder rotar 90 grados exactos, mantendremos pulsada la tecla Shift para poder mover de 15 en 15 grados. Además, manteniendo pulsadas las teclas Shift y Alt, podremos modificar el ancho de esta capa por ambos extremos, de tal forma que haremos que las líneas lleguen hasta el final del lienzo. Pulsamos Enter para confirmar esta transformación y ya tendremos creada nuestra cuadrícula. Vamos a agrupar estas capas pulsando Control E, las combinaremos y las vamos a renombrar. Haciendo doble clic sobre el nombre podremos editar su nombre. Y con la herramienta de mover, quitando la selección automática, como la tenemos ahora, podremos mover fácilmente esta cuadrícula. Ahora comenzaremos a crear las diferentes cajas para crear nuestro horario. Para ello vamos a utilizar la herramienta rectángulo que encontramos agrupada junto al resto de herramientas de forma. Y como veis, al seleccionar una herramienta de forma diferente y tener esta capa de forma seleccionada, se nos selecciona toda la capa de tal forma que si modificamos esta capa, por ejemplo, poniéndole un trazo bastante gordo, se nos modificará la capa que tenemos seleccionada, no el cuadrado que vamos a crear. Vamos a pulsar Control Z para deshacerlo y lo que tendremos que hacer es deseleccionar esta capa. Para ello hacemos clic sobre cualquier zona en blanco de nuestro menú de capas y vamos a configurar el rectángulo que vamos a crear. Vamos a ponerle un color de relleno blanco y un trazado del mismo color que hemos usado antes. Además, a este rectángulo le vamos a dar un trazado específico de 4 píxeles y vamos a dibujarlo con unas medidas específicas que sé que caben perfectamente para colocar los 5 días de la semana, de tal forma que le daremos un ancho de 500 píxeles y un alto de 100 píxeles.
Además, como estoy utilizando la versión 2022 de Photoshop, me da la opción de editar esta figura una vez creada. Si pulso Enter, desaparecerá esa opción. Para las versiones anteriores de Photoshop, simplemente crearéis la figura directamente. Ahora vamos a crear un recuadro donde colocaremos cada una de las tareas. Haciendo clic, igual que antes, vamos a darle un ancho de 650 píxeles y un alto de 230. Este rectángulo tendrá las mismas características que el otro rectángulo que hemos creado, con un color de relleno blanco y un trazado azul de 4 píxeles. Y con la herramienta de mover, que podemos seleccionar pulsando la tecla V, vamos a colocar estos rectángulos. Ahora mismo da un poco igual donde lo coloquemos, ya que distribuiremos después cada uno de los días de la semana, pero vamos a colocar este último rectángulo que hemos creado debajo del primer rectángulo, ya que en este rectángulo pequeño irá el día de la semana. Además, para organizar mejor nuestro documento, vamos a empezar a crear grupos. Para ello, vamos a desbloquear la capa de fondo, simplemente pulsando sobre el candado, y a seleccionar la cuadrícula y esta capa de fondo. Pulsando Control G, podemos agruparlo para crear un grupo con los elementos que forman el fondo. Ahora vamos a renombrar estas capas. Al rectángulo 2 lo llamaremos Tarea y al rectángulo 1 lo llamaremos Día. Vamos a seleccionar estas dos capas y en el panel de opciones vamos a alinearlas verticalmente para asegurarnos de que están centradas. Ahora, con una de las capas seleccionadas, da igual cualquiera de las dos, la de Día o la de Tarea, vamos a hacer clic derecho y seleccionar Opciones de fusión. En estas opciones de fusión vamos a añadir una sombra paralela, de tal forma que la seleccionamos y vamos a configurarla. Vamos a ponerle una opacidad del 100% y un ángulo de 135 grados. Vamos a ponerle también una distancia de 15 píxeles y vamos a cambiar el color. Vamos a seleccionar el mismo color que hemos puesto el resto de elementos. Podremos seleccionarlo con el cuentagotas de uno de los bordes de nuestros rectángulos. Pulsamos en OK y además en modo de fusión vamos a ponerle en modo normal para que cree una sombra de color sólido. Pulsamos en OK y ya tendremos nuestra sombra creada. Ahora vamos a copiársela a la capa de Día. Para ello, manteniendo pulsada la tecla Alt, haremos clic y arrastramos este efecto a la capa de Día, de tal forma que se aplicará automáticamente con las mismas propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta capa de Tarea para añadir diferentes cajitas donde iremos colocando las tareas del día. Para ello vamos a utilizar la herramienta de mover, pero en este caso vamos a activar la selección automática. Vamos a hacer clic sobre el rectángulo de Tarea y manteniendo pulsada la tecla Alt, vemos que nos cambia el cursor. Si hacemos clic y arrastramos, nos creará una copia de esta caja. Podremos hacer esto varias veces. Manteniendo pulsada la tecla Alt, hacemos clic y arrastramos para crear diferentes copias y añadir tantas cajas como queramos. De momento da igual que las estemos copiando desalineadas, ya que luego las distribuiremos. Vamos a hacer 8 rectángulos y lo que haremos ahora será seleccionar todos estos elementos. Para trabajar más cómodos vamos a seleccionar el grupo que hemos creado con las capas de fondo y vamos a pulsar en el candado, de tal forma que lo bloquearemos y ya no podremos moverlo. Y ahora podremos crear un rectángulo de selección con la herramienta de mover para mover todas estas capas. Ahora lo que tendremos que hacer será colocar la caja que queremos que esté más arriba y más abajo, de tal forma que ahora seleccionaremos todas estas cajas y si desplegamos en el panel de opciones las distribuiremos verticalmente para que estén más organizadas. Si ahora seleccionamos todas estas cajas, podremos alinearlas verticalmente para que estén centradas. Además, para no tener tantas capas creadas, podremos seleccionar todas las capas que conforman las tareas y pulsar Control E para combinarlas en una única capa. La podremos renombrar y quitarle el sufijo de copia para tener el documento más ordenado. Para mover una capa de forma más precisa podemos seleccionarla y utilizando las flechas del teclado podremos moverla, por ejemplo, un poquito más arriba. Ahora nos faltará escribir el día de la semana. Para ello vamos a utilizar la herramienta de texto y a crear una línea de texto. En este caso se me ha creado un texto muy grande, pero voy a escribir el día de la semana. Y con la herramienta de mover seleccionada podremos ir al panel de propiedades, que si no tenéis desplegado podréis desplegar desde el menú Ventana, Propiedades,
y modificar las propiedades de este texto. En mi caso voy a utilizar una tipografía que se llama Roboto en su modo Light. Y voy a cambiarle el tamaño, por ejemplo, a tamaño 14. Además vamos a darle el mismo color que al resto de elementos y ya podemos colocarla en su posición. Además será importante seleccionar la alineación centrada del párrafo. Ahora vamos a seleccionar estas tres capas que conforman las tareas de un día. Podemos pulsar Control G para crear otro grupo y renombrarlo como lunes. Y con nuestra herramienta de mover seleccionada podremos modificar qué es lo que seleccionamos, si una capa o un grupo, y si seleccionamos grupo podremos mover todo este grupo simultáneamente. Podemos colocarlo e igual que hemos hecho al crear las copias de estos rectángulos, vamos a mantener pulsada la tecla Alt y crear una copia de este grupo para crear el martes. Haremos lo mismo para el resto de días. Además, si seleccionamos todos estos grupos, podremos distribuirlos horizontalmente para que tengan la misma separación. Ahora simplemente con la herramienta de texto que podemos seleccionar pulsando la tecla T, nos dará la opción de modificar el nombre de cada día y podremos escribirlo. Y en el menú de capas también podremos renombrar los grupos de cada día, de tal forma que tendremos ordenado nuestro documento. Por último, podremos crear una caja en la parte superior con un título, igual que hemos hecho antes con la herramienta rectángulo. Con las mismas características, podremos hacer clic y dibujar un rectángulo. Además, si desplegamos, por ejemplo, uno de estos grupos, podremos copiar los efectos de sombra que tienen los rectángulos. Igual que hemos hecho antes, manteniendo pulsada la tecla Alt, hacemos clic sobre los efectos y arrastramos hasta la nueva capa. Además, esta capa vamos a subirla hasta arriba del todo, haciendo clic y arrastrando hasta que nos aparece una línea en la parte superior. Vamos a renombrarlo y a llamar a esta capa título, por ejemplo. Y ahora lo que haremos será, con la herramienta de mover, vamos a desplegar aquí y seleccionar alinear con el lienzo, de tal forma que podremos alinear verticalmente esta capa con el lienzo. Ahora nos faltará escribir el título de nuestro horario. Para ello, utilizando la herramienta de texto, podremos hacer clic y escribir el título. Lo podremos mover y yo voy a utilizar la misma tipografía, Roboto Light, pero en este caso en un tamaño 28, por ejemplo. Además, con la capa de texto seleccionada, manteniendo pulsada la tecla Shift, podremos seleccionar también el recuadro del título, de tal forma que ahora podremos desplegar en los tres puntitos del menú de alineación y en este caso vamos a alinear con la selección. Vamos a alinear verticalmente y horizontalmente y ya tendremos creado nuestro horario en Photoshop. Espero que el tutorial haya sido de ayuda. Si has conseguido seguir los pasos hasta el final, enhorabuena. Pero si no lo has conseguido o además también quieres más versiones de este mismo calendario, te dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace a nuestra página de Saber Programas donde podrás adquirir un documento de Photoshop con esta y más versiones de este mismo horario, que además podrás personalizar y usar tantas veces como quieras. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.